Buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar la primera mesa de comunicaciones. Si os vais sentando, así contamos con el tiempo previsto para cada una de las comunicaciones. Bueno, mientras os vais ubicando, voy a presentarme brevemente porque seguro que no me conocéis y es un alivio que habéis tenido hasta este momento. Yo soy Juan Antonio Huertas, soy profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y soy en mi vida civil. En mi vida militar soy vicerrector de estudios de esa universidad. En mi condición militar entiendo yo que estoy presidiendo esta mesa o coordinando esta mesa. Y en mi condición de civil, esta tarde voy a participar escondido en una pequeña ponencia. Digo esto porque en estos congresos ya viene siendo habitual que profesores universitarios participemos como investigadores. Y creo yo que la intención también de colocarme aquí es intentar ir plasmando otra realidad que va surgiendo en la Universidad Española, y es que los estudios que se ofrecen en las universidades españolas van empezando a recoger estudios específicos del mundo de las personas sordas. La Pompeu Fabra ya tiene un grado, un itinerario en traducción e interpretación, hay másteres oficiales y esperemos que en poco tiempo esta costumbre de tratar, estudiar e intercambiar asuntos lleguen a la formación superior universitaria española, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Bueno, sin más, y aprovechando este anuncio publicitario para que os sentéis, pues vamos a empezar con las comunicaciones. Yo ruego a los ponentes que, como tienen clarísimo ellos mismos, lo más importante de su comunicación son los 5 últimos minutos, que es donde van a exponer las conclusiones y justo después de esas conclusiones van a esperar que haya alguna pregunta que demuestre el interés y la atención de los presentes por esa comunicación. Como lo más importante son estas dos cosas, los 5 minutos de conclusiones y las preguntas, me vais a permitir los ponentes que ejerza también mi condición militar y justo cuando queden 5 minutos para los 20 que tenéis de presentación, os avise de que ya estáis en el momento de las conclusiones y si os excedéis del tiempo, me han dicho que lo que hacemos es recortar la posibilidad de preguntas, de manera que esto sea ágil y sea dinámico y todo el mundo tenga las mismas oportunidades de intercambiar sus experiencias. Bueno, pues yo no me voy a alargar mucho más y dejo la palabra a David Sánchez, que nos va a presentar la primera comunicación de esta mesa, que está muy bien organizada, porque la primera mesa tiene que ver con lo primero que tiene que haber en este aspecto, que es la adquisición de la lengua de signos. David Sánchez va a presentar la comunicación de la lengua de signos como herramienta de comunicación para bebés oyentes. Cuando quieras, David. Nada. He puesto el cronómetro ya para saber que dispongo de 20 minutos. Voy a ver si puedo controlar el tiempo. En primer lugar, quiero que os imaginéis un péndulo. Un péndulo que sería un bebé que no habla, que no se comunica, que manifiesta sus necesidades con movimientos del dedo, señalando, gesticulando, que todavía no ha adquirido un lenguaje y llegamos a la conclusión de que no dispone de una habilidad comunicativa. Craso error. No tiene los aparatos fonadores bien desarrollados para poder producir, pero sí tiene a nivel mental una posibilidad de comunicación. Y a partir de ahí es lo que yo os quiero contar de la herramienta con la que podemos disponer para poder facilitar esa comunicación. Pero antes de entrar de lleno en el tema, una breve historia. Vamos a hacer un repaso histórico. William Drape, en el siglo XVII, viendo a unos padres sordos interactuar con su hijo,
del mismo modo vio también una familia oyente interactuando con su hijo, se dio cuenta de que el niño sordo tenía más habilidades comunicativas que el niño oyente, gracias a la lengua que utilizaba en ese momento, que era la lengua de signos. Vio esa disparidad, ¿no?, en cuanto al niño oyente y al niño sordo, ya en el siglo XVII. Es verdad que eso pasó, se quedó un poco en el olvido y pasó el tiempo hasta la doctora Linda y la doctora Susan, en el año 1982, donde el hijo de Linda, que era oyente, no es que utilizaran vocablos propios de la lengua de signos, sino eran determinados signos inventados, no pertenecientes a la lengua de signos americana. En este caso, establecieron un código de comunicación ambos que fue investigado durante 10 años. Hicieron un grupo con una serie de niños y a partir de ahí publicaron un libro en el que se recogía una serie de signos, ya digo, inventados, y eso se difundió y tuvo una tirada de más de 400.000 ejemplares. El tercer momento fue con Joseph García, un momento muy importante, porque fue cuando, a partir de que empezó a aprender lengua de signos, hizo una tesis sobre la adquisición de dicha lengua y se centró un poco en las familias, en las diferencias en cuanto a familias signantes, no signantes, haciendo comparaciones, pero en este caso no con un código inventado, sino con una herramienta existente, que era la lengua de signos americana. Cómo evolucionaba, la economía lingüística que utilizaban, la serie de criterios, la facilidad de uso. Y ahí pues quedaron reflejadas una serie de ítems que diferían un poco de la investigación anterior que había hecho Linda con respecto a ese código inventado, ¿no? Ellas mismas se dieron cuenta, coincidían en que tanto la adquisición y la teoría coincidían en ambas cosas, la diferencia era el objeto de estudio, ¿no? Uno había sido una lengua y la otra había sido un código inventado. De ahí también descubrieron que la lengua está intrínsecamente relacionada con la cultura y con la comunidad a la que pertenece y que eso no se puede separar, que tiene que ir a la par. Partiendo de esa situación, llegamos a nuestro país y nos damos cuenta que en España hay pequeñas cosas, pero proceden de la lengua de signos americana. Pero no tenemos una metodología, no tenemos una herramienta, no tenemos nada, porque no contamos con fuentes de información ni con pautas claras para establecer un método. Sí nos dimos cuenta que en los parques, por ejemplo, cuando van los papás o las mamás con los hijos y ven llorar a su hijo, automáticamente deciden que llora por una cuestión de hambre. Pero ¿tenemos la certeza de que es así? Cuando esos padres se comunican con ese hijo, puede ser que hayan acertado, puede ser que no, a veces surge la duda de si es así o no. Y todo eso se puede solucionar con una herramienta, que es lo que nosotros le podemos aportar. El signo de duele, que en ASL es así, ubican el signo en función del lugar de donde les duele, en el estómago, en la cabeza, en la cara. Cuando un niño está llorando, imaginémonos la situación, un niño llorando y le está diciendo que le duele en la zona de la nariz, la boca. Y que resulta que se había metido una ruedecilla de un tren de juguete en la nariz. Y eso fue después de darle vueltas y de pensar y de preocuparse, incluso de llegar al hospital y ver que no sabía nadie qué era lo que le pasaba, solo que sabía que le dolía en una zona determinada, que era lo que le estaba indicando el niño. Este método, no quiero decir aquí que sea algo de uso obligado, pero sí que es un método recomendado, ya que hasta ahora, no hemos tenido ningún problema. Hemos crecido y nos hemos comunicado con nuestros más y nuestros menos, con nuestras facilidades y dificultades. Lo mismo sucede con el uso de otros avances. Puede ser Internet. ¿Es obligatorio utilizarlo? No. Podemos gestionar una reserva de hotel, por ejemplo, a través de otros canales, teléfono, fax.
o Internet, pero sí que es verdad que es una herramienta muy útil, muy valiosa, que nos aporta mucha información. Pues esto es lo mismo. No es obligatorio, pero sí consideramos que es interesante y lo recomendamos. Y pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si contamos con el vocabulario, contamos con las estrategias, contamos con las herramientas, ¿cuáles son las ventajas si lo aplicamos? Pues, por ejemplo, potencia el aprendizaje de la lengua oral. La mayoría de los padres siempre piensan que si utilizan la lengua de signos les va a limitar en el desarrollo del conocimiento de la otra lengua, y no es así. Cuando no disponemos de ninguna de ellas y empezamos a interactuar de manera oral, el intercambio de información es lo que genera el conocimiento en el bebé. Pues en el caso del inicio con la lengua de signos, facilita ese paso a la lengua oral. Digamos que el desarrollo es más temprano gracias al uso de la lengua de signos. Por eso, como segunda ventaja, podemos decir que la lengua de signos favorece el aprendizaje de la otra lengua, no en cuanto a su estructura o su gramática, que ya sabemos que son dos lenguas totalmente distintas e independientes, pero sí les da la estrategia para poder, a partir del signo, verbalizar el vocablo en la lengua oral, gracias a que recibe información en diferentes canales y facilita esa adquisición. Yo me acuerdo, vamos a ponernos en la época de EGB, que no teníamos inglés, ¿vale? Y cuando se creó y empezó a enseñar, a todos como que nos preocupó un poco. Pasados los años lo vemos como algo normal, ¿o no? Pues esto sería lo mismo. Es decir, facilita las habilidades, o digamos que favorece las habilidades para la adquisición y el aprendizaje de otras lenguas. Otra ventaja sería, pues eso, que potencia el desarrollo, en este caso, de las capacidades visuales. Que en el caso de los niños oyentes, en comparación con los niños sordos, siempre les resulta un poco más complicado, ¿no? Y en este caso les facilita ese desarrollo de esa capacidad visual, de esa capacidad psicomotriz, espacial. La lengua de signos, os pregunto, ¿es fácil de aprender? La respuesta yo creo que todos coincidimos. Depende un poco también de la persona, del material que dispongas, de los conocimientos que recibas. Pero yo podría decir que sí es fácil de aprender, que sí es fácil de usar. Quizás hay que hacer una selección de signos determinados en función de la situación que se esté viviendo, pues en el hogar, en la calle, en la ciudad. Un vocabulario acorde a la situación que se esté viviendo en ese momento. Si estamos en una granja, pues de animales. Si estamos en una ciudad, pues a lo mejor los animales proceden, pues un oso, que no se ven, que no son reales en la ciudad, a lo mejor en ese momento no es necesario. No eliminarlos u obviarlos, porque si se los encuentran hay que aportarles ese conocimiento, pero sí, digamos, priorizar a lo mejor otros que sí van a utilizar más en función del contexto en el que estén en ese momento desarrollándose. Con total libertad, nosotros digamos que le damos la maleta llena de vocablos que luego son los padres los que deciden en qué momento utilizar cuál. Favorece los vínculos afectivos entre los padres y los hijos. El hecho de poder interactuar, de poder entenderse, digamos que no el 100%, sino el 110% favorece esa relación de afectividad entre los padres y los hijos y, por lo tanto, esa sensación de tranquilidad. Y, por ende, evita las frustraciones. Y eso es fundamental. Algo tan sencillo como pedir agua. Ves a un niño llorando y si no le entiendes, lo primero, pues lo que decíamos antes, le tengo que dar de comer, le duele, lo que sea. Y a lo mejor con un simple signo, el signo de que quiere agua, eliminamos ese llanto, eliminamos esa frustración, ¿no?
Y a partir de los 2 o 3 años, que ya empiezan a producir oralmente, no de manera correcta, pero sí empiezan a utilizar algún término, pues a lo mejor al pedir chocolate. Puede signar el vocablo chocolate y producir oralmente el vocablo pan. Es decir, utilizando las dos lenguas expresa la necesidad que tiene. A lo mejor un término como puede ser elefante, a un niño de 2 años le cuesta pronunciarlo, pero no le cuesta asignarlo. ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica, en situaciones reales? Pues depende de quién signe. Entonces, si son los padres, son los abuelos, son los profesores, eso es importante. Y también tenemos que contar en esa relación de quienes signen los hermanos. Muchas veces cuando tenemos 2 hijos y el mayor es la persona sorda y el segundo a lo mejor es oyente, también tenemos que pensar que a ese hijo hay que enseñarle la lengua de signos. O en el colegio, cuando está en la etapa de educación infantil, hay que aportar de imágenes, de fotos, de materiales para que el centro pueda tener conocimiento del vocabulario con el que cuenta ese niño. Pues, por ejemplo, una situación mía, el chupete. Mi hija lloraba porque quería el chupete y le asignaba chupete, pero claro, no entendía. Y estuvo durante un día llorando hasta que al final se dio cuenta de que lo que le estaba pidiendo era el chupete y a partir de ahí se acabó el llanto. En cuanto la niña se lo decía, la profesora se lo daba. Pues ese conocimiento aportárselo a los profesores para que lo tengan en el aula. Digo chupete, como digo agua. Es decir, tener un conocimiento de cómo es el signo independientemente de que luego el niño lo haga bien, lo produzca correctamente o no, pero que lo pueda entender para aliviar esas situaciones, ¿no?, de estrés. ¿Quién signa? Pero también ¿qué signamos? Lo que os he dicho antes, yo os doy la maleta llena de cosas, vosotros elegir con lo que queréis empezar. A lo mejor no es necesario empezar con mucho, a lo mejor con 10 es suficiente, con los términos más habituales. ¿Y cuándo? ¿Es el momento? ¿Ahora? ¿Le signo? ¿No? Entonces se plantean preguntas de ¿cuándo empezamos? Lo fundamental, dicen que es a partir de los 6 meses hasta los 10. Antes también se puede, ¿no? De manera natural lo podemos hacer, ¿no?, como si fuera un juego, una interacción, pero sí que es verdad que en la etapa de 6 a 10 meses es cuando más facilidad tienen para poder empezar a adquirir ese vocabulario, que pueden ser simplemente 3, 4 signos. En bloques de 3 o de 4, según vayamos constatando que nos va entendiendo y que lo va interiorizando. Lo fundamental es mantener la mirada o centrar la mirada del niño a la hora de indicarle en ese momento qué es el término de lo que le está asignando. Pues sea un gato. Hay muchas veces que luego os enseñaré la aplicación móvil para que veáis, muchas veces sabemos lo que queremos decir, pero no conocemos el término. Pues podemos utilizar esa herramienta también para aportarlo. ¿Cómo le introducimos un poco los signos? El proceso, en este caso, sería, si quiere un vaso de leche, primero indicarle la leche, luego hacerle la pregunta y luego pues saber si le ha gustado o no. Es decir, dividirlo en 3 bloques. Y eso tiene que ser algo repetitivo, todas las veces que sea necesario hasta que adquiera el proceso. ¿Y cuándo terminamos? Pues dependerá de cada uno, dependerá de cómo vaya evolucionando el niño y vea que no lo necesita. Sí que es cierto que según vaya creciendo ese niño, si quiere seguir aprendiendo la lengua de signos, una ventaja que puede tener es pues, mantener secretos con amigos, contarse cosas que no quiera que otros se enteren, o despedirse en un autobús, que nos pasa muchas veces a las personas oyentes que el cristal no les permite, pues en este caso no habría esa barrera, ¿no? Es decir, lo importante es que
la propia persona decida cuándo quiere parar o hasta cuándo quiere seguir. Creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Como conclusiones, podríamos decir que en este material existe un proceso de introducción, de cómo hacerlo, de qué cosas no hacer. Contamos con un vocabulario. ¿Qué es lo que ofrecemos? Es como el punto de partida. A partir de ahí vosotros podéis incluir todo lo que consideréis. Contáis con un CD donde se han recogido experiencias de diferentes padres y madres con el uso de la lengua de signos con sus hijos, un diccionario y lo que os comentaba antes de la herramienta móvil. En colaboración con la Fundación Vodafone hemos desarrollado esta herramienta. Evidentemente, todos tenemos claro, con los avances tecnológicos no vamos a ir cargando con un diccionario de papel. Yo creo que todos como mínimo tenemos un móvil y el que menos 2. Pues de manera sencilla podemos acceder a este diccionario a través de este terminal, donde podemos elegir el vocabulario que en ese momento necesitemos. De un muñeco, de lo que queráis. Contamos con este diccionario, pero también para los hermanos, en este caso, tenemos lo que es el diccionario infantil, donde también le podemos aportar conocimientos y recursos válidos para poder demostrar, porque de hecho científicamente está demostrado, que en un año de aprendizaje de esta lengua aprende 100 términos en lengua de signos a diferencia de los 10 que aprende en lengua oral. Eso está demostrado. Entonces, si es así, ¿por qué nos va a generar reticencias o dudas el poderle aportar esa herramienta durante un periodo determinado de su vida para favorecer la comunicación con su familia? Yo creo que es algo positivo para todos. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Tenemos suficiente tiempo para